¿Cómo les va? Bienvenidos a 30 Minutos. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Habitualmente solemos hablar de, a veces, cómo funciona la justicia, del MPA, del trabajo de los fiscales. Obviamente en el combo de la política hemos hablado de inseguridad y distintas cuestiones que muchas veces el propio reclamo social apunta muchas veces a funcionarios judiciales o a funcionarios políticos. Y me parece que es importante en esta introducción muy breve reconocer también el trabajo de la persona que vamos a entrevistar el día de hoy. Es una persona de bajo perfil, no suele ir a los medios, no suele dar entrevistas, no suele buscar cámara o estar presente cuando están las cámaras. Con lo cual, digo, también para que ustedes que están del otro lado puedan conocer lo que hace y cómo trabaja un fiscal federal. Esta persona que vamos a entrevistar el día de hoy, que va a charlar con nosotros en 30 minutos, tiene investigaciones y ha logrado condenas en muchos casos muy importantes, investigaciones muy puntillosas. Por ejemplo, fue el fiscal que investigó y que logró que 6 policías federales de Santa Fe terminen detenidos. Fue la persona que descabezó a la federal en Santa Fe, inclusive en un allanamiento escandaloso, con 88 bochas de cocaína separadas, envueltas dentro de la propia seccional de la Policía Federal. Bueno, fue su investigación. Algunas de las investigaciones de Rodríguez lograron condenas, por ejemplo, con gendarmes vinculados al delito en Santa Fe. Logró detener a uno de los narcotraficantes más importantes de la provincia de Santa Fe de los últimos tiempos, emblemático como Luis Paz, causa que continúa y seguramente tendrá novedades en los próximos días. Es un fiscal federal, investiga y trabaja investigando justamente a narcotraficantes, a policías vinculados al crimen organizado en Santa Fe, muchas veces ladrones de guante blanco, cuando hablamos de lavado de dinero, tipos muy poderosos. Y realmente hace su trabajo y muy bien. Estamos hablando del fiscal Walter Rodríguez, que nos visita hoy en 30 Minutos. Bienvenidos. El fiscal federal Walter Rodríguez. Bienvenido, Walter. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por venir. No sos de ir a programas de televisión, de dar notas. Muy poco. Muy poco. Le esquivas un poco a todo eso, ¿no? Realmente trato de tener un equilibrio. De conservar esta idea de un bajo perfil por un lado, pero también por el otro, y fundamentalmente a partir de una indicación concreta que nació en el organismo al cual pertenezco, que nos instruyeron concretamente en cuanto a que también nos hicieron ver, digamos, más que instruyeron, que también tenemos la obligación de dar a conocer nuestro trabajo para que la sociedad perciba, bueno, de qué va la mano, a qué nos dedicamos y digamos qué tipo de repercusión, siempre y cuando exista razonablemente un interés público, ¿no? No significa que nosotros tengamos que hacer una suerte como de conferencia de prensa semanal, sino que cuando hay un episodio concreto y uno percibe que hay un interés atrás de eso, bueno, en algunos momentos por ahí sí nos abrimos un poco a tratar de comunicar el hecho concreto y bueno, de qué se trata nuestro trabajo. Me parece importante además que la gente conozca también. Yo hacía esta especie de reconocimiento al inicio porque desde la labor periodística nos ha tocado seguir muchas de las causas que vos has investigado. Y muchas de ellas han sido muy importantes. Hablamos, por ejemplo, y en estos últimos días tomó más resonancia después del caso Valdés, del ex jefe de la Federal en Santa Fe, lo que había pasado con la cúpula anterior. Los 6 efectivos policiales detenidos, vinculados a un narcotraficante local. Y muchas veces uno también ve cómo la política se termina montando en el trabajo de los fiscales. Me ha pasado de escuchar, por ejemplo, algún funcionario importante decir, bueno, logramos la detención de tal narco. Bueno, en realidad la logró el trabajo del fiscal, no concretamente, o quizá con algún apoyo de la política, pero para lograr una detención
tiene que haber un trabajo de fondo y una investigación muy importante. En el caso de la Federal, Roncaglia, jefe de la Federal a nivel nacional, bueno, nosotros investigamos y descabezamos a los policías corruptos de Santa Fe. Quien en realidad los investigó y los descabezó fue Walter Rodríguez y todo su equipo en la Fiscalía. Digo, no debe ser fácil llegar a un determinado punto donde está todo dado como para avanzar en una detención y aparece alguien con un micrófono y dice una de esas. Debe dar un poco de bronca también, ¿no? En realidad, el rol que cumple el fiscal es la dirección técnica de una investigación. Tampoco es, digamos, el nuestro un protagonismo exclusivo. Por ahí él es el que marca un poco algunas medidas que son importantes desde el punto de vista de la estrategia de nuestro trabajo. Siempre, por ahí ustedes perciben casi siempre el resultado de lo que es nuestro trabajo. Antes que el resultado hubo seguramente muchos planteos, muchas conversaciones anteriores, muchas dudas acerca de si el camino a transitar el correcto es esto o el otro. En definitiva, eso sí, es algo que está bajo mi órbita o la órbita de cualquier fiscal. Pero también hay que reconocer que nosotros contamos con un equipo de trabajo muy importante. También hay mucha gente que hace un trabajo operativo que realmente sin ese trabajo operativo es muy difícil concretar ese trabajo en su conjunto. También debemos hacer un reconocimiento a la gente que integra el Poder Judicial, porque ante el Poder Judicial nosotros hacemos nuestras peticiones y si no contamos con esas decisiones que avalan las medidas que nosotros pedimos, tampoco podía cristalizarte este resultado. Pero bueno, esencialmente es un trabajo en común de diferentes actores que en este punto yo coincido con lo que vos me decís. Hay en algunos momentos por ahí cierta intención de capitalizar por parte de algunos actores el trabajo de otro. Eso ha ocurrido, es así, pero bueno, forma parte de la regla del juego también, ¿no? Está haciendo interferencia al teléfono. Vení, pase, Martín, es televisión en vivo, señores. Lo vamos a alejar. Ojo que es un teléfono de un fiscal federal, no es cualquier teléfono. Gracias. Investigaciones que en muchos casos, el caso de la Federal en Santa Fe, por ejemplo, vos esos tipos que metiste presos, los tenías laburando antes en tu fiscalía, porque a veces el fiscal trabaja con las herramientas que tiene. Vos no puedes hacer todas las pesquisas, salir a investigar, y necesitas un equipo de trabajo que muchas veces la policía es parte de las herramientas que tiene la fiscalía, y a vos te tocó trabajar en una causa con los tipos que después detuviste. Sí, lamentablemente, porque en definitiva justamente el trabajo lo que hace es generar no un vínculo de confianza, pero sí un vínculo de conocimiento previo. Y ha llegado, en este caso que vos me estás preguntando, hemos llegado a la desagradable situación de tener que estar frente a estas personas que eran uniformadas con anterioridad al procedimiento del allanamiento que se hizo en la delegación, y tener frente a frente ya en ese momento, digamos, los dos parados, tanto quien es el imputado como en este caso me tocó a mí, estar parados en dos lugares distintos ante una misma situación, cuando antes se suponía que trabajamos alguna situación en común. Es un momento bastante desagradable, sobre todo me imagino para el imputado, ¿no? Pero bueno, son las debilidades del sistema, y calculo también que esto viene a ser como una suerte de producto de lo que es la no implementación de lo que tendría que funcionar, que es una policía judicial, claro, con la cual, digamos, uno tiene un vínculo de confianza muy distinto, y tiene también la capacidad de poder diagramar determinadas cosas para que ese trabajo operativo sea depositado en gente con el cual uno maneja cierta confianza. Acá en la provincia de Santa Fe, el organismo de investigaciones viene a cumplir un rol más o menos parecido a lo que yo estoy diciendo, aunque tiene una especificidad más volcada a los delitos complejos, pero bueno, en la provincia se ha avanzado con respecto a esto. Sin embargo, la Nación, a pesar de estar contemplado en los códigos procesales, no lo ha hecho. O sea, vos para poder investigar, o buscás gente de la policía de la provincia, o de gendarmería, o de la federal, o de alguna fuerza federal. De todas formas, en las distintas causas que has investigado, en una u otra siempre
o muchas veces estaban vinculados. En algunas causas de la policía de la provincia, en otras causas fuerzas federales, debe ser también todo un tema así, bueno, a ver esta causa, ¿a quién pongo a laburar? Una causa narco, por ejemplo, digo, cuando tenés un nivel de promiscuidad entre las fuerzas de seguridad y el narcodelito importantísimo. Bueno, justamente por ese factor, aparte de la comunicación tan trillada, digo por comentada, que me vi en la obligación de hacer al Ministerio de Seguridad de la Nación como consecuencia de esta problemática, esto lo que refleja es que cada vez que pasa por mis manos algún caso complejo tenga que tener un ojo clínico para ver en quién confío. Y te puedes equivocar también. Obviamente, claro. Y me he equivocado. Y me he equivocado. Le mandaste una carta a la ministra Patricia Bullrich, que tomó relevancia, como decías vos, en este último tiempo después de la causa de Valdés. ¿Se la mandaste en 2017? La primera sí. ¿Nunca te contestaron? No, no me habían contestado. Después creí entender que se le había extraviado dentro del ministerio, porque me comuniqué telefónicamente con uno de los funcionarios más destacados que tiene el ministerio, que casualmente lo conocí, bueno, por la carrera judicial en Buenos Aires. Y él me confirmó que lo habían encontrado más tarde, al oficio después de hacer una búsqueda. Pero a mí me parece que distraer el foco de la verdadera atención, si estaba el oficio, si se extravió, si se contestó o no. La cosa es que me da la sensación que esto es una conversación que demasiado sentido no tiene, porque el problema de fondo es el que yo estoy convencido que existe. Claro. Y después, si el oficio se llegó, contestó, lo extravían, lo que sea, está bien, pero es un tema secundario. El problema principal es que yo creo que es el problema principal, es este alarmante nivel de corrupción en el cual lamentablemente algunos de los miembros de la fuerza de seguridad han caído, de las fuerzas policiales, y me parece también que es hora de enfocar un poco la mirada sobre todo en quienes ocupan las responsabilidades principales en cada una de las fuerzas, me estoy refiriendo a los jefes, para ver si por acción o omisión existen comportamientos que deben ser atendidos por lo menos, y después por otro lado la necesidad absoluta de que los que se desempeñan fielmente a su labor tengan un reconocimiento desde los puntos de vista que corresponden, en razón de la tremenda responsabilidad también que ellos tienen. Pero vos en ese oficio le advertías a la ministra Bullrich sobre la relación entre el crimen organizado, el delito y fuerzas federales en Santa Fe exclusivamente. Ese oficio hacía referencia con situaciones, con número de expediente y carátulas concretas, a hechos que pasaron por mi escritorio, digamos, y que daban cuenta de una connivencia entre policías tanto de provincia como federales. ¿Se puede decir que una policía es más o menos corrupta que otra, o en términos generales vos ves el mismo nivel de complicidad entre las fuerzas, así sean federales, digamos, Gendarmería, Policía Federal, Policía de la Provincia? ¿Podés hacer una distinción en eso, o hay algo común que vos veas en las causas? Sería muy difícil y tal vez arbitrario hacer una diferenciación. Yo creo que por obvias circunstancias a mí me tocó ver más casos de la Policía de la Provincia. Pero hay que tener en cuenta que el número con el cual nosotros nos relacionamos con los policías de la provincia es muy superior a lo de la federal, e incluso también ha tenido mucha variación en el tiempo, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué a Santa Fe en el 2011, por ejemplo, la delegación de la Policía Federal contaba con muy pocos efectivos para investigar. Así que bueno, depende también un poco de la época, y después depende del caso fortuito también, porque son cifras negras de las que estamos hablando, que no están oficializadas en ningún lado. Va un poco de esta posibilidad de desarrollar la intuición para saber en dónde hay un foco de esta naturaleza, pero la verdad que no hay cifras concretas para que yo pueda responder sin caer en una arbitrariedad a la pregunta que me haces. ¿Cómo te llevas con la política? Digo, sobre todo con los funcionarios políticos. Tenés que tener una relación, indudablemente siempre hay una relación, pero imagino que también hay límites en esa relación. Sí, digamos que no es absolutamente necesario que en nuestro trabajo
tengamos relaciones con, bueno, con personas que despliegan actividades políticas. Yo diría con excepción justamente de las áreas esencialmente de seguridad y justicia en todo caso, que por alguna situación puntual, pero mayormente las cuestiones no pasan lo importante. Puede llegar a haber algún tipo de contacto con alguien que está desempeñando una tarea política, pero siempre en estricto sentido laboral, claro, cuanto menos de lo que a mí me corresponde. Y digamos que más allá de las cosas que se puedan llegar a dar a conocer desde el punto de vista público, algunas bastante emparentadas con esa, yo diría, con esa modalidad que tiene el político para ejercer su labor, en términos generales es muy cordial. Cuando nosotros por alguna circunstancia particular tenemos que conversar sobre algo puntual, no he tenido ninguna controversia seria, ni mucho menos. ¿Qué te pasa, sin caso puntual ni nombre puntual, pero qué te pasa cuando estás en pleno operativo, avanzando en una causa súper importante, allanamientos, detenciones, tipo peces gordos, y escuchás en la radio, quizá arriba de tu auto, de algún móvil policial, ya hablando a un funcionario público, dando información sobre algo que en realidad ni siquiera estaba en ese lugar, ese funcionario? ¿Te ha pasado? Bueno, yo diría que en ese punto me encargo de tomar medidas de cautela también, y creo que se perciben, y no veo que en algunas ocasiones pase más de un anuncio lavadito, digamos. Claro. Yo diría que hasta podría decir que soy un poco celoso de mi trabajo, y por ahí, cuanto menos en los casos en los que me ha tocado intervenir, la noticia inicial o lo que sea que tiene que ver con algo como de la naturaleza que vos acabas de comentar, en buena parte nos encargamos nosotros, de la Fiscalía misma, de nuestra, digamos, nuestro espacio comunicacional, porque lo tenemos. Tenemos una página web y bueno, y determinadas herramientas para comunicar. Y por supuesto, si llega a haber un caso, qué sé yo, bueno, de esos que ustedes le pueden dar más importancia que otros, después de ahí en adelante es inmanejable, ¿no? Las opiniones, claro, que vienen de todos lados. Pero digamos que un poco la conformación de lo que es la noticia inicial, no me ha pasado en tantas veces que se lo ha cuanto menos desdibujado en comparación de lo que nosotros queríamos comunicar, que reitero, por suerte tenemos también nuestros canales propios para hacerlo. Tu laburo es investigar a narcos, policías corruptos, ladrones de buen tipo muy poderosos. ¿Te han amenazado? ¿Tuviste algún episodio heavy en ese sentido? Porque no estás investigando cualquiera, o un ladrón de una moto, un delito común. Estás investigando un narco. Sí, algunas veces hubo algunas sutilezas, pero nada tan expreso ni tan rotundo como que merezca que lo pueda describir, digamos, ¿no? Hay algunas cosas así, pero siempre en un lenguaje metacomunicacional, digamos. En código. Pero pasa, digamos, te pasa. ¿O te ha pasado? Sí, pero reitero, no me han pasado hechos concretos, no me ha ocurrido, ni situaciones que me han generado, que no me dejaron dormir, digamos. Pero bueno, sí, algunas situaciones ahí, pero bueno, siempre son mensajes entre líneas. Se ha hablado mucho y se ha tomado el narcotráfico, inclusive en los últimos años, desde la política, en campaña muchas veces, no solamente en este periodo de los últimos 4 años. Históricamente en Argentina hemos hablado, uno recuerda en la Cámara de Diputados discusiones, aquella famosa frase del narcosocialismo y lo que pasa con el narcotráfico en Santa Fe y las contestaciones de uno y de otro lado. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo ves el narcotráfico vos en Argentina y en Santa Fe? ¿A qué nivel lo ves? ¿Lo ves como algo extremadamente preocupante, pero muy lejos de los niveles que ha tenido Colombia, México, Paraguay, Brasil u otros países que nos rodean? ¿Cómo ves las estructuras que generalmente están vinculadas al narcodelito en Argentina? En primer lugar, lo que digo es que no soy un especialista en la materia, pero
no puedo desconocer, digamos, que cumple un rol que me autoriza en principio tener algún tipo, cuanto menos, de mirada sobre la problemática. Pero dejo claro porque hay personas que se dedican todo el día a ver qué pasa con esto y cómo se soluciona. Y lo primero que tengo para decir es que es un problema absolutamente complejo que debe ser observado de acuerdo al fenómeno regional, digamos. Hablar de narcotráfico en Salta, en Jujuy, en Santa Fe y en Rawson, digamos, es distinto. Absolutamente distinto. Totalmente distinto. Pero bueno, acá en Santa Fe yo creo que hay que hacer un análisis de lo que es la masividad del consumo, por un lado, la existencia de centros urbanos potentes, como Rosario también, aunque tienen los dos ciertas características que la distinguen, pero bueno, fundamentalmente me parece que el camino correcto es hacer una suerte como de diferenciación, de poder desgranar los distintos fenómenos, porque realmente una solución uniforme para lo que es el territorio creo que sería... Claro, no hay fórmula. Una fórmula única aplicable a todo el país me parece imposible. Pero acá en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual de la economía, y esto por supuesto no es una novedad, pero sí se está notando muchísimo lo que es el ingreso de familias al narcomenudeo, claro, para hacer una sustentación diaria de lo que es el giro de la familia, ¿no? Una salida económica. Una salida económica. Bueno, me parece que eso hay que focalizarlo y tratar de darle una solución que no necesariamente contemple la parte represiva. Bueno, otra gran cosa es en cuánto el Estado está invirtiendo en materia de salud pública, porque hay, evidentemente, la vez pasada me estaba comentando que en Rosario había cifras contradictorias, pero que por ejemplo un búnker de droga estaba dando 2 millones de pesos por fin de semana. Entonces, eso es una cifra impactante. ¿Por qué? Porque quiere decir que es un fenómeno que se va a seguir, va a seguir creciendo en la medida que no haya decisiones acertadas y por supuesto de distinto punto de vista, no represiva. Porque ya está demasiado dicho que cuando se cierra un kiosco por un allanamiento, a los 2 días se abren 3. Y digamos que hay que dar una solución integral, interdisciplinaria, pero de ninguna manera puede descuidar lo que es la salud pública, que, dicho sea de paso, es el bien jurídico tutelado por la ley de drogas. La demanda. Si hay demanda de droga... Una ley del mercado, ¿no? Siempre va a existir alguien que la venda, digamos, aunque sí, se cierre el búnker, aunque se patee una puerta, la otra. Sí. Bueno, y después, que está absolutamente lejano a lo que es mi área y de mi competencia y mis conocimientos. Pero también, si una parte muy importante de nuestra población está inclinada a este comportamiento adictivo, a este comportamiento, llamémosle adictivo, bueno, cabe preguntarnos por qué, cuáles son los motivos, y para poder establecer eso hay que focalizar el fenómeno y darle intervención a especialistas para que expliquen este fenómeno y también evalúen alguna posibilidad, por supuesto macro, bueno, para tratar de reducir los daños de lo que es la existencia de este fenómeno tan afianzado en nuestro país que es el narcotráfico. Dijiste algo, me dijiste exactamente lo mismo que te dijo hace algún tiempo atrás un referente social. Rubén Sala, lo cito. Rubén Sala me dijo una vez: estoy asustado por la cantidad de familias que perdieron la changa y el laburo, se van a Buenos Aires, compran falopa y la vienen a vender acá a Santa Fe como salida económica. Digo, me dijiste eso recién, ¿viste? O sea, hay una salida económica que están buscando muchas familias. ¿Se está viendo esto, un incremento en la venta del narcomenudeo? Sí, que por supuesto destaco que no es un fenómeno de estos días, ¿no? Pero sí se está notando que hay en la coyuntura que hay un impacto concreto de lo que es la situación de la economía, sin dudas. Pero no es un fenómeno novedoso ni mucho menos. Pero bueno, lo que digo es, respondiendo a tu pregunta, es que para tratar de darle una solución estatal a eso hay que entenderlo desde la faceta que corresponde, no exclusivamente, si me preguntas a mí, desde el punto de vista represivo, porque vos imaginate a una persona que por X cuestión, que no es una justificación, porque de hecho cuando me toca actuar una investigación, esta situación no es un obstáculo para proceder de acuerdo a como demanda la ley. Nosotros tenemos la obligación de impulsar la acción penal pública, pero
digamos, tengo sensibilidad para darme cuenta contra quién lo estoy haciendo. Claro, claro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tipo de beneficio tiene el sistema estatal represivo cuando es consciente de que está mandando a la cárcel a alguien pobre que de alguna manera, entre comillas, cayó en este comportamiento producto de una situación de vulnerabilidad notoria? Te voy a hacer un breve corte, 2 minutos. Ya seguimos charlando con Walter Rodríguez. Mantené tu abono al día y gana mucho más con Cable Video. Este mes sorteamos. Además, ingresá a nuestra fanpage e Instagram y participá por muchos obsequios más. Cruzá los dedos y ganá con Cable Video. Cruzá los dedos y ganá. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transform. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias. Ahora tengo pensado seguir estudiando otra carrera, ahora me va a ser más fácil. Mi casa es la segunda casa que tiene internet acá en el pueblo. También hay internet en otros lugares públicos. Pero sí, ahora sí voy a arrancar con otra carrera y no se me va a complicar tanto. Ya tengo el internet en mi casa, puedo enviar los trabajos a tiempo, rendir y todo eso, así que estamos súper contentos con eso. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Si querés fortalecer la pelea por el derecho al aborto legal, votá a la izquierda. En nuestras listas no hay sorpresas. Vivaro Cáceres, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 503. Somos la libertad de decir lo que cada uno quiere. Somos el respeto por el que piensa diferente. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Las PASO fueron una muestra de que estamos dejando de dividirnos y empezamos a multiplicarnos. Somos muchísimos, y si más santafesinos se suman, el 27 vamos a terminar con la grieta para siempre. Entre todos podemos dejar atrás el país del blanco o negro para volver a vivir en uno celeste y blanco. Junto a La Baña, Esteves diputado. Consenso Federal. Nos quedan nada, 2 minutos. Quiero consultarte, ¿aumentó mucho en Santa Fe las detenciones y las causas por por infracción a la ley de drogas, pero en consumo? Digamos, el pibe que tiene un porro en el bolsillo, que lo agarran de la oreja, venga detenido. Exponencialmente. Sí, mucho. Los últimos años, bueno, a medida que empezaron a ingresar los expedientes, uno empieza a preguntarse qué es lo que está ocurriendo, y empecé a mirar y a sacar algunas estadísticas internas y llegué a la conclusión que entre 3 y 4 veces, si comparo las cifras del 2017 con las actuales. Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Digo, causas que ya hay un fallo de la Corte, 2 fallos, el fallo de Basterrica en su momento, el fallo Arriola de la Corte Suprema. Digo, la tenencia para consumo personal, digamos, el pibe que tiene el porro en el bolsillo, básicamente no pasa nada, digamos, son causas que se caen solas. Sí, por supuesto esto obedece más que nada a una decisión en materia de seguridad pública, ¿no? Respecto de la cual, como dije hace un rato, no soy un especialista ni estoy autorizado a opinar.
Yo sí opino del costado de lo que es el trabajo de los fiscales y de los jueces. Todo eso genera un enorme caudal de trabajo, enorme caudal de gasto material innecesario, gente que gasta sus horas estudiándolos, porque para darle una solución jurídica el estudio necesariamente se tiene que producir, y no tiene ningún sentido porque van todas estas investigaciones, una vez que se pasa por el tamiz analítico de lo jurídico, van todas a parar al archivo sin ningún tipo de consecuencia legal. Con lo cual termina siendo una decisión política que engrosa estadísticas, porque después también dicen, bueno, detuvimos a tantas personas, en realidad muchas de esas fueron detenidas por horas por una infracción simple a la ley de drogas, o sea, por tener un porro en el bolsillo, por ejemplo. Sí, muchos dicen que esto, el verdadero propósito, está inspirado en lo que vos acabas de comentar. ¿Vos lo ves así? Es bastante probable. Gracias por venir, Walter. Gusto charlar con vos. Por favor. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo 30 minutos. Chao.